La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. El Señor les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que están ahí atentos. Espero que la bendición de Dios esté siempre sobre sus vidas y sobre sus familias. Quiero compartir con todos ustedes una pequeña reflexión sobre el Evangelio en síntesis. El capítulo 3 del Evangelio según San Juan, el verso 16, ha sido llamado el Evangelio en síntesis. Y ha sido llamado así porque en breves palabras este versículo de la palabra nos explica el contenido del Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Nos dice en ese versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es interesante, amados oyentes, notar que este texto no habla de la ira de Dios. Tampoco nos habla de su justicia ni la severidad de Dios, sino que nos habla de su gran amor. Muchos temen a Dios pensando que es un ser que está con un látigo en la mano, presto para castigar al ser humano. La gran verdad es que lo que más nos habla la Biblia es del amor de Dios para todos nosotros. Nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, el verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y si miramos también en esa primera carta de Juan, el capítulo 4, el verso 9, nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Ahora, ¿a quién Dios amó? En primer lugar, nos habla en este versículo de Juan capítulo 3, el verso 16, que Dios amó al mundo, no a un grupo seleccionado, no a cierta nación o raza, no a personas con reputación social, ni a gente culta, sino al mundo entero. En el amor de Dios, amados oyentes, no hay favoritismos. Dios ama al bueno y ama al malo. Dios ama al rico y ama al pobre. Dios ama al intelectual o al ignorante. Dios no hace acepción de personas. Para Dios, todos nosotros somos de un valor incalculable. Por esta razón, Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 2 nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, nos dice en este versículo, sino por los de todo el mundo. Y si lees en Primera de Timoteo, capítulo 2, el verso 4 nos dice: Dios quiere que todos los hombres, mire esta palabra tan clara, todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, amados oyentes, ¿cómo se demostró el amor de Dios? Nos dice en este versículo que ha dado a su Hijo unigénito. Es interesante notar que fue a su Hijo a quien Dios el Padre entregó. No fue a un ángel, no fue a un profeta, sino al Hijo eterno de su amor. En Hebreos capítulo 10, el verso 5 al verso 7, se menciona la forma como el Señor se ofreció para descender al mundo y hacer la voluntad de su Padre. Dicen estos versículos: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Si tú lees en Gálatas capítulo 4, el verso 4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios el Padre envió a su Hijo. Y también en Juan capítulo 3, el verso 17, habla del propósito del Padre de enviar a su Hijo con el fin de salvar a la humanidad, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es conmovedor lo que Dios el Padre ha hecho por todos nosotros. Y esa conmovedora labor, sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo fue una expresión inmensa de su amor. Él sabía que venía a sufrir en manos de hombres malvados y nos dice la palabra que Él llevó en su cuerpo sobre el madero no solamente nuestra injusticia, sino la carga de todos nuestros delitos, de todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de todos los hombres después de haber Dios el Padre enviado a su Hijo unigénito? ¿Qué espera de todos nosotros? Nos dice en ese mismo versículo de Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree. Creer en Cristo como Salvador del mundo es lo que cada ser humano debe de hacer. El carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de estos hombres de Dios fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pablo dijo a la gente de Antioquía, todo aquel que cree en Él, o sea, en Cristo, es justificado. Entonces, amados amigos y amigas, para obtener la salvación de parte de nuestro Dios, el requisito inicial es creer en Cristo. No se requiere penitencias, no se requiere sacrificios, solamente fe. Creer en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el resultado de la persona que cree en Cristo? En este mismo versículo de Juan, capítulo 3, el verso 16, tenemos la respuesta. Nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos grandes beneficios. Primero, escapar de la condenación eterna y lograr salvación eterna. Dios amó al mundo a pesar de sus pecados. El amor de Dios se manifestó enviando a su Hijo para que muriese por todos los hombres. Amados hermanos y amigos, es necesario creer y aceptar ese sacrificio, un sacrificio inmenso que nuestro amado Señor Jesucristo hizo por todos nosotros, con el único propósito de que nosotros no nos perdiésemos. Dios en esta hora te ha hablado con claridad lo que necesitas hacer para ser salvo. Solamente creer
en el Cordero de Dios inocente que fue sacrificado solamente para que nosotros obtuviésemos la salvación de nuestra alma. Es ya una decisión tuya y mía si quiero aceptar este sacrificio que ya fue hecho. Que el Señor nos ayude siempre a valorar todo lo que el Padre por amor a nosotros ha hecho, enviando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1 millón de
entraste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. A continuación, el pastor Juan Chamalé con el mensaje de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. El Señor les dice, pues tú te ves pobre, pero yo veo que tú eres rico. Qué tremendo. Es decir, ellos eran pobres en bienes materiales, pero era una iglesia rica en bienes espirituales. Era una iglesia rica en fe, era una iglesia rica en paciencia, era una iglesia rica en fidelidad, era una iglesia rica en gozo, porque cuando habían situaciones difíciles, ellos sentían gozo, porque amaban a Dios, porque buscaban al Señor con todo su corazón. Era una iglesia rica en paz, mientras el mundo está en conmoción, pero ellos experimentaban la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Era una iglesia rica porque tenían la vida eterna. Porque la gente puede tener dinero, pero si no tiene a Cristo está muerto, no sirve para nada. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida. Por eso a mí no me deja de impresionar cómo mi Señor Jesucristo vino a nacer en un pesebre para dar a entender que el dinero se va a enmohecer, que el dinero no sirve, que el hombre que confía en el dinero cava su propia tumba, cava y hace su propio camino al infierno, porque en el único que tenemos que confiar es en nuestro Señor Jesucristo hacia la eternidad. Gloria al Señor. Esta iglesia tenía todo eso: fe,
paciencia, era fiel, tenía gozo, tenía paz. Había gozo en ellos. Pero todo eso, el dinero ni el oro lo puede dar. Solamente Jesucristo lo da. Ellos tenían una riqueza grande. Gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Por eso el apóstol Pablo, allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 6, el versículo número 10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. También el escritor dice: aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva cada día. Gloria al Señor. Es decir, esto es ver las cosas desde el punto de vista espiritual. Por eso el Señor le habla a esta iglesia con una palabra diferente, de ánimo, de consuelo, una palabra de fortaleza. Y qué maravillosa es la palabra del Señor, porque alguien en lo humano le puede decir a usted, cuando está pasando en un momento difícil, le puede dar palabras de ánimo y usted puede sentirse un poco bien. Pero que Dios, que el Señor nos diga: ánimo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que estuve muerto y vivo. Que el Señor le diera estas palabras a esta iglesia, eso era maravilloso. Como cuando el Señor le habla a usted y a mí a través de su palabra. Cuando dejamos que esa palabra penetre en nuestro corazón, en cualquier circunstancia que estemos pasando, y dejamos que se penetre en nuestro corazón, algo sucede, algo pasa. Porque esta no es cualquier palabra. La palabra de Dios es viva y dice que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gloria al Señor. El Señor le dice: no temas. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Pero agrega: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino, dice, sinagoga de Satanás, poder en la sangre de Cristo. Estamos hablando este tema, o hablando de esta iglesia, para que podamos ver cómo esta iglesia en un momento duro y difícil pudo prevalecer, pudo mantenerse, pudo resistir. Había oposición por todos lados. Aquí habla que habían gente, dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Quiénes eran estas personas? Eran personas con tendencias judaizantes que se oponían a los verdaderos cristianos. Es decir, eran personas que no eran ni judíos puros, que realmente guardaran la ley o que sirvieran
a Dios. No, era gente que tenía un celo malo, perverso, diabólico, satánico, que entre ellos estaba la propuesta de perseguir, de motivar a la gente, de atacar al cristianismo, a la iglesia cristiana de aquel entonces. Poder en la sangre de Cristo. Es decir, estas eran personas que incluso atacaban, incluso con doctrinas, con enseñanzas, para contradecir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos contradecían la palabra, contradecían el mensaje de esta iglesia. Era una persecución por todos lados, es decir, era gente que formaba sus lugares de reuniones también, pero su objetivo era capacitar, preparar para ir y dañar y sembrar el error, lo falso entre el pueblo de Dios. Y aún ante ese tipo de personas, esta iglesia era firme, esta iglesia era fiel. Cuando dice que son como sinagoga de Satanás, está hablando que era gente que no predicaba una enseñanza sana, no hablaba la sana doctrina. Gloria al Señor. En su mensaje la realidad no era el vivir para Dios, sino persuadir a la gente a dejar su fidelidad al santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos resumirlo en otras palabras: toda iglesia que no predica el verdadero mensaje de nuestro Señor Jesucristo tiende a ser una sinagoga de Satanás. Toda iglesia que no enseña la palabra, que no enseña el mensaje de nuestro Señor, es una iglesia que es un nido del diablo. El Señor lo reprenda. Poder en la sangre de Cristo. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Gloria al Señor. Qué interesante. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, dice, mire las palabras del Señor: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis aflicción, dice, por 10 días. Mire qué interesante. Estamos hablando de esta segunda iglesia. Esta iglesia que soportó la persecución de los emperadores romanos, del imperio romano de aquel entonces. Santo es el Señor. Pero note usted las palabras del Señor: no tengas temor, no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor le dice: tendréis tribulación por 10 días. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que nosotros observamos aquí, estudiando un poco ese pasaje, hay varias explicaciones que se le han dado o interpretaciones a este versículo de la Biblia. Algunos aluden que se refieren a 10 años con una intensa persecución, una persecución dura y muy difícil. Santo es el Señor. Y otros aluden que se refiere a los 10 imperios
romanos que desataron una persecución grande en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La historia habla, por ejemplo, los 10 imperios más grandes de ese tiempo, desde el año 50 en adelante, donde comienza a reinar Nerón, luego otro emperador llamado Domiciano, otro llamado Trajano, otro llamado Marco Aurelio, otro llamado Severo, otro llamado Maximino, otro emperador llamado Decio, otro emperador llamado Valeriano, imagínense, otro emperador llamado Aureliano. Y dice que este último, que fue o es llamado Diocleciano, este emperador desató una de las persecuciones más duras a la iglesia evangélica, a la iglesia cristiana de aquel entonces. ¿Qué era lo que hacían? Por eso el Señor les dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor les está diciendo: no tema, la persecución se va a arreciar, va a ser más difícil. Qué interesante. Pero el Señor les está diciendo: no teman. Él les está dando su palabra, Él les está diciendo que Él no los iba a dejar solos, que Él no los iba a desamparar. ¿Qué fue lo que sucedió en esa persecución final de la que se cree que llegó esta iglesia, con este emperador bajo su liderazgo? La historia habla que este emperador hacía que la gente quemara las Biblias o las Sagradas Escrituras. En aquel entonces la gente sacara y quemara esos libros, esos evangelios, esos escritos, gloria al Señor. Y también no solo esto, ahí fue donde se inventaron esos circos, aunque ya estaban, pero ahí era donde introducían a los cristianos a los circos romanos. ¿Qué son esos circos romanos? Eran esos lugares grandes. Ahí llegaba la gente a entretenerse, a ver gente matarse. Eso era real en esos tiempos. Los circos romanos no eran como los circos que usted conoce hoy. No, los circos romanos eran lugares grandes establecidos donde la gente entraba y se mataba literalmente. Esa era la atracción de la gente en aquel tiempo. Entonces, estos emperadores, este emperador último introducía a los cristianos allí. Los cristianos eran devorados por fieras. Y me llamaba la atención algunos sufrimientos de ellos en aquel entonces. Dice que los introducían allá adentro para que leones hambrientos los devoraran ante la mirada de muchos espectadores. A muchos los crucificaron, a otros, dice, los cubrían con pieles de animales y los arrojaban a perros salvajes que los torturaban hasta la muerte. Los cubrían, dice, de brea y les prendían fuego para que sirvieran como una
antorcha en la noche. Los servían en aceite y los quemaban en hogueras. Qué interesante. Todo esto pasó la iglesia en aquel entonces. Santo es el Señor. De ahí es precisamente donde la historia habla cómo estas grandes persecuciones fueron las que la iglesia resistió. Poder en la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia resistió estas grandes persecuciones. Ahí es donde también en la historia se registra un hombre llamado Policarpio, que hoy el romanismo se atribuye esos holocaustos o esos sacrificios o esos mártires. El romanismo se los atribuye la religiosidad, pero no, estos hombres eran discípulos. Por ejemplo, se cree que Policarpio era discípulo de Juan. Y narra la historia que este hombre llamado Policarpio, usted lo puede buscar, que espero esté todavía en algún diccionario ampliado, pero este hombre que era un seguidor de Jesucristo y que fue en ese tiempo que él murió en estas persecuciones, pero alguien escribió, alguien dejó escrito en la historia, me pareció interesante. Este hombre lo ataron a una hoguera y le dijeron: te damos una oportunidad. Gloria al Señor. Él le dijo: niega, retráctate del evangelio, retráctate de seguir a ese Cristo, retráctate de seguir ese camino. Qué fácil era para ellos haberlo hecho, pero había algo más grande aquí en el corazón. Había algo más grande. Y sabe las palabras que él dijo. Él dijo que yo creo que quizás cuando vieron que iba a hablar, porque le decían retráctese, mientras estaba toda la leña a su alrededor y amarrado, le decían retráctese, y él comenzó a balbucear y a abrir su boca, y quizás el diablo dijo: ya, va a negar a Cristo, se va a retractar, y toda la gente a la expectativa, pero las palabras de él fueron las siguientes. Él dijo: 86 años hace que le sirvo y todo lo que ha hecho es bien. Mi Cristo, todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo puedo negar a mi Señor y a mi Dios? Y encendieron la leña. Y mientras comenzaba a quemarse, dice que este hombre comenzó a orar y a decir: te doy gracias, que en tu gracia has pensado en mí como digno de este día y de esta hora, que yo pueda ser contado como uno de los mártires en la copa de tu Cristo. Qué tremendo. Y murió. Y luego, después de él, murieron más. Hay un lugar que se llama la colina de Pagus, que luego, después de él, donde él murió, murieron 2.300 cristianos más en ese lugar, pero todos con sus ojos arriba,
con su frente en alto. Porque yo estoy seguro que Dios los fortaleció. Que esa fuerza que ellos tenían, como Esteban fue apedreado y apedreado, pero en ese momento hubo una intervención divina. En ese momento Esteban puede hablar para pronunciar y decir: estoy viendo que los cielos se están abriendo y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Esto fortaleció a este hombre. Lo que dijo fue: perdónalos, no le tomes en cuenta. Gloria al Señor. Esta iglesia pasó por momentos difíciles. Esta iglesia pasó por esas persecuciones aguerridas. ¿Por qué hablamos de este tema? La iglesia de Esmirna, un ejemplo de fidelidad a Dios. Le voy a decir por qué. Porque cuando vemos esta iglesia y luego vemos los tiempos modernos que estamos viviendo, y luego vemos cuánta gente dentro de las iglesias y congregaciones que se llaman cristianos, pero de cristianos no tienen nada, no están dispuestos a esforzarse en nada. Luego usted se da cuenta, gente llamándose cristiana y solo ven una nubecita y dicen: hoy no voy al culto. Luego usted ve a mucha gente dentro de las congregaciones sin devoción para servir a Dios, sin devoción para agradar a Dios. Usted se da cuenta entonces cómo el diablo, el Señor lo reprenda, abrió muchos lugares, porque hay mucha gente que cuando llega a iglesias de sana doctrina dice: no, pues aquí eso está muy duro, porque aquí quieren que yo me vista así, que yo no ande en fiestas, que yo no ande en parrandas, que yo no ande haciendo esto y lo otro. Entonces, pero allá sí me permiten, allá sí le pueden permitir, y ahí quizás donde usted está, usted que me ve, le permitan, pero Dios no permite eso. Dios no permite la mundanalidad. Dios no permite el desenfreno. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros vemos a la verdadera iglesia pagando un precio, y vemos ahora al cristiano de hoy, o a mucha gente, porque no voy a generalizar, hay gente que se guarda, hay gente que está peleando la batalla, hay gente que quizás no está como la iglesia en Esmirna, pero está luchando, está batallando, se está esforzando. Gloria al Señor. Pero hay mucha gente que no quiere esforzarse. Ojalá usted que me escucha, que usted va a una congregación o no iba, usted hoy se ponga cuentas de verdad con el Señor. Si Dios diera la oportunidad de volvernos a reunir, usted de verdad asista a la congregación y busque de Dios y clame del Señor. Sírvale al Señor, porque estamos en un tiempo donde hay gente que ya no quiere esforzarse, ya no quiere luchar, ya no quiere someterse, ya no quiere humillarse. Hay gente que le importa más su orgullo que obedecer de corazón a Dios y su palabra. Usted ve cuánta gente. Dios me ha permitido estar en congregaciones
dentro de esta obra y fuera de esta obra hemos ido a predicar. Y hemos visto cómo hay mucha gente que parecen niños dentro de una iglesia. Parecen nenes dentro de una iglesia que todavía hay que darles pacha después de tantos años que tienen de estar dentro de una iglesia. Todavía hay que animarles a orar. Todavía hay que estar forcejeando para que vayan a la iglesia, para que asistan al templo. Otros asisten y todavía después de eso hay que estarlos motivando para que alaben, porque si no, no alaban. Para que adoren, para que escuchen la palabra. ¿Cuánta gente está en un templo? Aquí no permitimos eso. Pero cuánta gente va a otras congregaciones y allá están atrás con los celulares, en pleno culto, en pleno mensaje. Es una falta de respeto. Pero si alguien dice cuántos se van con el Señor, levanta la mano hasta con el celular. Está engañado, eso no es cierto. Alabado sea el Señor. Ya voy a ir terminando. Vemos esta iglesia. Esta iglesia, una iglesia de esfuerzo, una iglesia que a pesar de todo lo que pasó, fue fiel a Dios, fue fiel al Señor. Yo no sé por lo que usted está pasando, no sé qué situación sea la que esté pasando. Lo que sí es cierto es que la Biblia habla que Él no va a evitar que pasemos por situaciones difíciles. Él no evitó que aquellos 3 jóvenes del libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, como el nombre que les colocó el imperio de aquel entonces, pero que estos jóvenes les dijeron, los llamaron y les dijeron: ustedes no se postran ante la estatua. Ellos les dijeron: no, rey, no lo hacemos. Pero les voy a dar otra oportunidad, les dijo el rey. Ellos dijeron: no, aquí no hay nada que negociar, estamos determinados. Se enojó el rey, se enojó el hombre. Qué tremendo. Porque cuando alguien quiere agradar a Dios, siempre habrá quien se enoje, siempre habrá quien se moleste. Cuando alguien quiere consagrarse, quiere vivir en devoción con Dios, siempre hay quien se moleste. Si no, pregúntenle a Marta cuando se molestó porque María estaba buscando la presencia del Señor, estaba allí. Marta se enojó porque ese demonio espíritu se mete en mucha gente que se ha alejado de Dios y los manipula, o que está fuera del Señor. Este rey se enfureció y mandó a calentar 7 veces más el horno. La Biblia no dice que el horno no encendía, que no había fuego en el horno. No, encendió el horno y lo calentaron 7 veces más. Fue inevitable que a Daniel lo llevaran al foso de los leones. Él fue llevado.
Aunque incluso en ese tiempo el rey con Daniel luchó para que él no fuera, pero aquí no se trata de depender del hombre, aquí se trata de que Dios es el que nos ayuda, nos sostiene, de él viene nuestro socorro. Mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene, dice, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se frustre si el hombre le da la espalda. No se frustre si fulano le dice ya no le voy a ayudar. No se frustre por eso. Busque la presencia de Dios y dígale: Señor, aquí estoy confiando en ti. Tú vives y permaneces para siempre. Tú eres mi Dios, tú eres grande, tú eres mi proveedor, mi ayuda, mi fuerza, mi socorro. Y Dios se va a glorificar. Alabado sea el Señor. No fue inevitable. Los echaron al horno de fuego. Fueron echados. Fue echado Daniel al foso de los leones. Eso no se pudo evitar. Pero tampoco el diablo pudo evitar que Dios estuviera con ellos. Dios estuvo con ellos. El Señor estuvo con ellos. Y los libró y los ayudó, los levantó, los socorrió. Y quiero concluir con este pasaje de Isaías. Isaías capítulo 43 o número 43 del libro de Isaías. El versículo 1, mire lo que dice. Y esto es para usted y para mí. Estas promesas son las que nos han sostenido. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Escuche estas palabras. Si usted está pasando por un momento difícil, por una situación donde usted dice: ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar? Confíe en Dios. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ese es Dios. Ese es Dios el que está en la prueba en los momentos difíciles. Es ese Dios que respaldó a su iglesia, la iglesia de Esmirna. Una iglesia que se esforzó por ser fiel a Dios, por mantenerse firme en el Señor. Y un claro ejemplo de una fidelidad absoluta a Dios y su palabra. Amado hermano, seamos fieles a Dios. Sea fiel a Dios. No espere que otros se consagren para consagrarse usted. No espere que otro venga y lo motive con su ejemplo. Son muy buenos los ejemplos. Hay gente que dice: hasta que fulano lo haga, lo hago yo. Hágalo. Dios lo va a ayudar. Dígale no al pecado. Determínese por el Señor. Pero pastor, y si pasa esto, y si me despiden, o si me pasa esto, no importa, pague el precio. Vale la pena. Es mejor agradar a Dios. Es mejor quedar bien con Dios que alejarse de su presencia. Clame al Señor. Vuelva a Dios. Y usted, amado hermano,
sigamos fieles al Señor, que esta iglesia es un ejemplo de fidelidad. Y ellos fueron lavados con la misma sangre que usted y yo hemos sido lavados. No importa la prueba, Dios es suficiente para fortalecer nuestra vida. Él, dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor fortaleció esa iglesia porque se determinó. No los detuvieron los Nerones, no los detuvieron las persecuciones. Ellos cuanto más avanzaban sentían la mano de Dios sobre ellos. Cuanto más usted y yo nos decidamos, más la mano de Dios se moverá y suplirá lo que necesitamos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, dice, en Cristo Jesús. ¿Qué necesita? Valor. La Biblia dice que Él nos da un espíritu de poder, de amor, dominio propio, y no un espíritu de cobardía. Él nos suple todo. ¿Qué necesita? Él lo suple, porque de Él dependemos. Si hay áreas en su vida que usted no ha entregado, entrégueselas al Señor y seamos un ejemplo de fidelidad a Dios. Vamos a orar dando gracias a Dios por esta palabra. Ahí donde está, póngase en las manos del Señor. Padre, gracias, Dios mío, por esta palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Oramos, Señor, que tú fortalezcas la vida del oyente. Fortalece la vida de mi hermano, Señor, que quizás esté pasando por un momento difícil. No importa, quizás ya sea escasez, quizás alguna situación, problemas en el trabajo, porque muchas veces por ser cristianos, Señor, pasamos por dificultades, hemos pasado por el acechamiento de otros. Dios mío, hemos experimentado eso, Señor, y tú lo sabes, Dios mío. Por eso, Señor, oramos por mi hermano, por mi hermana, que tú le fortalezcas ahí en el trabajo, en la escuela, que tú le des el valor, la fuerza para vencer, Dios mío, y que obres en su vida para poder, Señor, estar determinado a servirte a ti, Dios mío. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 35 86 0000 35 86 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.